Bueno, vamos a partir. Buenos días, sean bienvenidos todos a esta nueva sesión de Innovation Meeting. Mi nombre es Francis Tovar, soy Key Account Manager del Club de Innovación. En este webinar, nuestra finalidad, nuestra intención es compartirles sobre las tecnologías y tendencias para el retorno seguro a las oficinas. Estamos contando con un invitado internacional desde España, que nos va a compartir todas estas tecnologías, innovaciones, aprendizajes de las empresas que han ido tomando a raíz de esta situación generada por la pandemia. En el día de hoy contamos con Julien Pellier, el CEO y cofundador de Daisk. Daisk es una startup española que creó todo un sistema de tecnología para apoyar a las empresas en el proceso de adaptación y flexibilidad laboral, y ha sido una de las startups españolas reconocidas por consultora internacional para el apoyo de las empresas en problemáticas creadas por el COVID-19. Les comento que nos pueden dejar en la casilla de preguntas y respuestas todas las inquietudes y dudas que tengan para Julien, y él la va a responder una vez finalizada su presentación. Y antes de pasar a su presentación, les recuerdo que estas son todas nuestras redes sociales del Club de Innovación, en el caso que nos quieran compartir algo relacionado a la sesión o quieran obtener mayor información de nosotros. Ahora sí, doy el pase a Julien. Déjame dejar de compartir pantalla. Julien. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Francis. Dos puntos antes de empezar. Dar las gracias al Club de Innovación por invitarme y estar con vosotros hoy. Creo que son de los retos, ¿no?, que nos ponemos de al final pues conectar varios sitios del mundo con herramientas como Zoom y romper un poco con la monotonía de casa Claro. con lo que nos impone el COVID, ¿no? Por otro lado, pues como lo habéis pillado seguramente, no soy un verdadero español, sino que soy francés de origen. Llevo ya 15 años en España, en Barcelona, y tengo una pareja que es italiana, así que tenéis aquí un condensado muy fuerte de lo que es Europa, ¿no? Y voy a intentar daros una pincelada de cómo está el tema COVID y todo el tema de retorno seguro en las oficinas desde nuestro punto de vista. Lo de un fundador de una startup que ha crecido mucho, por suerte, durante este momento de crisis, debido a las herramientas que proporcionamos, que son como una capa de tecnología, un SaaS, un software de gestión de oficinas en la nube, que permite pues, fomentar políticas flexibles, gestión automatizada de las oficinas. Lo hacíamos antes de la pandemia y por casualidad, pues la pandemia a nosotros nos ha acompañado bien en poder ofrecer mayores y mejores soluciones a las empresas en este momento tan difícil, ¿no? A nivel de ofrecer pues, opciones de retorno seguro. Es lo que os propongo, es entrar ya en la presentación. Voy a compartir mi pantalla y entonces Gracias por eso. vamos a poder arrancar. Me voy a poner en pantalla completa si puedo y así ya vais a ver directamente todo. Confirmarme que estáis viendo todo bien, ¿sí? Sí, se ve todo Perfecto, bien. muchas Gracias. gracias. Pues empezar quizá por daros algo de contexto, que bueno, es lo que nos toca, ¿no? En este momento. Eso es una foto de Barcelona durante el confinamiento, ¿no? Más o menos lo que había en las calles eran pues mascarillas por el suelo y nada más. Creo que lo hemos vivido todos, que sea en las calles de Barcelona, de Santiago, de Berlín o también en Nueva York, ¿no? Algo de contexto es que desde Unión Europea, pues nosotros lo que sí que hemos sufrido es un confinamiento de 3 meses o 3 meses y medio, entre marzo y lo que ha sido junio, en el periodo de desescalada y desconfinamiento. Nos pensábamos muy valientes y luego pues creo que hemos descubierto que vosotros habéis pasado por 5 meses y entonces pues ya creo que habéis poniendo el umbral pues aún más alto, ¿no? En cuanto a números, por lo que ha sido la realidad, hasta la hora, por lo que he podido encontrar en la web, en la red de últimas informaciones, a nivel de fallecidos, estamos con Italia a más de 36.000,
España 34, Francia 33, Alemania 9.000, por los contextos que a veces son más complicados de entender u cuadrar, y creo que si no me equivoco, pues Chile está en 13. Eso, antes de hablar de negocio, pues quizá un pensamiento también por todas estas personas y las familias, ¿no? Estamos hablando de una escala en lo cual cualquier persona ahora en cualquier país, pues seguramente tiene una persona que conoce, que ha sufrido una pérdida o que ha podido pues, estar directamente o indirectamente impactado por esta pandemia, ¿no? Entonces, impacta a personas y luego a negocio. No olvidarnos quizá de este punto antes de hablar de cosas de oficinas. Luego, pues sí, entrando en el detalle de lo que nos toca hoy, creo que para todos ha sido un cambio de paradigma. Lo que hemos visto nosotros es este crecimiento tremendo de todo lo que es canales digitales, como realmente pues un salvagente de negocio en cuanto a poder pivotear o reinventarse, ¿no? Hemos visto el e-commerce, el e-delivery, todo lo que es compras online como para compensar, ¿no? Ha ayudado quizá también el sector de restauración a veces a poder pues como mínimo compensar algo de pérdidas sin llegar a lo de antes, ¿no? Y obviamente la otra palabra, si no es es tele, ¿no? De teletrabajo, telemedicina, y en cosas que, bueno, pues había empresas quizá que habían apostado antes y había empresas que no. Entonces, pues eso ha sido una aceleración tremenda de todos estos cambios, el crecimiento de todo lo que ha sido pues las entregas en e-commerce, pero también pues un cambio de mentalidad de cara a cómo podíamos trabajar y operar. Mucha gente, por ejemplo en España, no pensaba que el teletrabajo era posible y ahora se dan cuenta que sí, y están pensando no a debatir sobre si es factible o no, sino cómo hacerlo bien. Realmente cambio de paradigma. En cuanto a las oficinas, pues un reto importante porque, bueno, había muchas cosas que no se podían hacer en el confinamiento. Ir a la oficina, pero cómo trabajar, dónde trabajar, cómo comunicar. Nosotros, con el aprendizaje que tuvimos, lo que os quiero enseñar es un poco pues una segmentación entre tres ejes, ¿no? Entre personas, espacios y procesos. Porque al final el reto de las oficinas o de las empresas era realmente en estas dimensiones, ¿no? Tengo personas, tengo empleados, tengo equipos, pero ¿qué pasa con ellos, no? ¿Cómo nos vamos a coordinar? ¿Cómo puedo gestionar lo que es el estrés laboral y de conciliación que se genera por el hecho de no tener pues tanto un horario bien marcado y también pues un solape tremendo entre todo lo que era este contexto? Yo digo siempre que al final, pues por el confinamiento, las casas se han convertido en una oficina, un gimnasio, un cinema, una escuela, ¿no? Todo eso compactado y con muchas personas y a veces no tanto espacio. Vivimos en ciudades donde los metros cuadrados están muy contados, tanto en vivienda como oficina. Y también muchas empresas se han dado cuenta que quizá no necesitaban tantos espacios y metros cuadrados como tenían, ¿no? Entonces, de nuevo, transformación y reflexión. A nivel del espacio, cuando empezó un poco la desescalada, porque obviamente cuando todo era confinamiento total, pues ya las oficinas estaban totalmente vacías, pero luego se empezó a ver el reto de pues todas las normativas, ¿no? Y las reglas de seguridad para pues evitar el máximo de contagio, ¿no? Entonces, el control del aforo que tiene que ser limitado, la distanciación social, el tema de los flujos de movilidad dentro de las oficinas, el tema de no aforo total, pero también de atascos por la mañana, todas estas cosas que al final es la logística, ¿no? Y la operativa de las oficinas que, como siempre, en el día a día no nos damos cuenta, pero cuando realmente salimos de la normalidad, de lo habitual, pues ya empiezan a aparecer pues, temáticas que antes eran totalmente invisibles. Eso llega entonces a los procesos y a cómo toda esta gestión era muy mecanizada o no existía y se ha vuelto como imprescindible, y cómo entonces también los protocolos se han complicados o cómo teníamos que simplificarlos para llegar a operar de nuevo. Al final, ¿cómo pinta la imagen en la desescalada? Pues la urgencia COVID ha forzado la vuelta a la oficina con muchísima más seguridad y entonces con opciones tanto a nivel operativa como a nivel de procesos, como decía, ¿no? Fijaros en lo que es la imagen en esta diapositiva, pues es como una fotografía o un mini resumen de cómo están quedando las oficinas aquí en Europa ahora mismo, con un aforo muy limitado que por una empresa que puede tener pues 2 o 3 plantas, 300 empleados,
pues vas a estar a 10 a 20% de ocupación en un momento inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se va desactivando muchos puestos de trabajo por respetar distanciación social. Y entonces aquí pues hay un fenómeno que se llama las mesas en W, donde al final pues un sitio de 2 o de 3 está desactivado. Y por naturaleza, entonces, pues no todas las personas pueden entrar en la oficina, hay que seguir teletrabajando y haciendo el balance y jugar, entre comillas, entre estas dobles realidades. Por eso, pues, es una complejidad bastante alta de gestión, donde pues nosotros entramos para ofrecer las herramientas de reserva de sala, de reserva de mesa, que permiten simplificar y automatizar todos estos procesos. Lo que se busca es bajar el riesgo al máximo. Es bajar el riesgo a nivel de interacción entre personas, a nivel de lo que es justamente la probabilidad de contagio por proximidad, por todo lo que es el tema de aerosol y esto, por tema de contactos. Entonces, en una fase inicial, los comedores están desactivados, las mesas están muy distanciadas y poco a poco, de forma progresiva, en función de cómo va moviéndose la desescalada, pues se incrementa el volumen de personas que pueden volver, ¿no? Y al mismo tiempo, o se hace más rotaciones. Eso es más o menos cómo está orientándose a nivel de puesta en marcha de desescalada. Entonces, lo que requieren y lo que piden o buscan las empresas o lo que están implementando, siguiendo con estos tres ejes, es a nivel de personas, herramientas para comunicar. Quizá antes no se hacía tanto caso a herramientas como la que estamos utilizando de Zoom o de Microsoft Teams o de otras, ¿no? Entonces, el crecimiento principal que hemos visto ha sido estas herramientas, desde chat como Slack hacia videoconferencia. Luego, están buscando activamente soluciones para controlar y gestionar las actividades, también para entonces ofrecer la sensación o recrear lo que es la dinámica y la cultura de la empresa, pues de quedada con sus colegas, con los equipos, que haya momentos de interacciones que permiten balancear con lo que es la intensidad de un día de teletrabajo por videoconferencia, ¿no? Y sabiendo que no hay posibilidad aún en la desescalada de hacer actividades grupales, pues se están moviendo online, con formaciones, con píldoras de contenidos a lo cual una persona puede asistir o que luego puede consumir en formato video, tutorial o estas cosas, ¿no? Y luego la tercera pata para los equipos es la inversión en equipamiento, especialmente pues que sean tablets, que sean ordenadores portátiles, para realmente pues cubrir lo que antes quizá no se había puesto, que era pues más posibilidad de trabajar desde fuera de la oficina. Las empresas que más han sufrido son las empresas que no tenían nada digitalizado en sus procesos de trabajo, ¿no? Porque todos los documentos eran en papel en la oficina, no había nada en la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el gobierno español invirtió en abril 9 millones de euros para realmente la compra de tablets para los funcionarios, para que podían operar y seguir trabajando. Ha sido como un budget, un presupuesto activado ya en el momento. Entonces, realmente pues el reto de facilitar el día a día de las personas desde las herramientas hacia realmente pues todo el tema de comunicación y bienestar. A los espacios, una vez que se pueden reabrir los espacios, de nuevo, herramientas que permiten controlar el aforo, la distanciación social. Hay una reducción drástica del espacio, tanto en el momento mismo, como decía, porque hay 10-20% de los empleados que vuelven al mismo tiempo, entonces se ocupa pues más o menos la misma proporción, no el 100%, pero también toca decir que esto es una constante, es decir, que esta reducción del espacio de oficina, de los metros cuadrados, parece que está aquí para quedarse, ¿no? Y que entonces se va a implementar pues esta forma de trabajo híbrido entre fuera y dentro de la oficina, que es una muy buena oportunidad para reducir costes, ¿no? Y hacer ahorros, porque las empresas se han dado cuenta que quizá pues están gastando mucho en metros cuadrados y que no hay una utilidad tan grande en tener pues una mesa, una persona. Y entonces, pues vamos hacia el mix de locales o de ubicaciones. Tengo mi oficina, mi sede principal, pero quizá voy a tener pues otras opciones para trabajar como empleado, que sea casa o que sean hoteles. Ahora mucho en España y en Europa están convirtiendo parte de su oferta de habitación en espacio de trabajo flexible, que para ellos es como para diversificar sus ingresos en el momento en cual el turismo no está tirando,
pero también el coworking está de nuevo creciendo con esta oportunidad de captar más empresas y no solamente pues, nómadas digitales. A nivel de proceso, todo esto se traduce por la búsqueda de herramientas que facilitan todo esto, ¿no? Entonces, las herramientas de gestión del espacio mismo, a nivel de reserva de salas, de reserva de puestos de trabajo, más allá de un Outlook que quizá permite reservar salas de reuniones, pero no tenía nada para la gestión de mesas y trabajar bien todo el tema de comunidad de empleados, ¿no? Y además, herramientas que ofrecen pues, opciones de trazabilidad, ¿no? Para poder tener los informes de contagio en caso de tener una persona enferma y declarada COVID, ¿no? En este caso, pues, hay una conexión muy importante entre ambos sistemas, ¿no? Y un reto que es el tema de respeto de la privacidad de las personas, ¿no? Porque implementar herramientas con GPS o Bluetooth es un tracking al final de cada movimiento de las personas que quizá pues, entra en fricción con leyes o predisposición de los empleados. En este caso, os explicaré lo que tenemos nosotros. Creo que es una solución que cubre justamente estos retos. Y formación. Formación a estos nuevos protocolos, no solamente las cosas del momento mismo de urgencia, de cómo vamos operando, quién tiene que reservar qué, cuándo, sino también formatos a nuevas formas de trabajar. Cómo organizarse para el trabajo online, cómo comunicar en una reunión virtual, que no es lo mismo que lo presencial, pues todas estos matices, ¿no? Que hace que la forma de operar para cada uno es muy diferente en este mundo virtual o semivirtual de lo que era antes, ¿no? A nosotros nos ha tocado justamente pues, cubrir todos estos casos de uso con nuestras herramientas, desde además cerrar acuerdos con clientes durante el confinamiento. Entonces hay clientes, en los dos que os voy a enseñar como casos de uso, pues no les conocemos en persona, les conocemos solo vía estas herramientas como Zoom. Espero que dentro de poco pues podamos visitar sus oficinas y conocernos, pero para deciros que es posible, ¿no? Es posible directamente pasar en procesos de venta, firma de acuerdo y despliegues que sean totalmente digitalizados. El reto es más hasta qué punto las empresas están en este proceso. Los dos casos que me gustaría enseñaros, son dos empresas de España. Una es en Barcelona, es Simon Electrics, que tiene una dedicación de herramientas y productos de electricidad y de objetos inteligentes, y la otra es Cepsa, que es una empresa petrolera bastante grande del sector en España y más allá. Creo que el logo no sale dentro de la diapositiva. En Barcelona son 300 empleados con 2 sedes y operamos con ellos desde mayo. Y en el otro caso, pues son más de 2.000 empleados en esta torre que veis en la foto, que es en el corazón, es una de las torres más emblemáticas de Madrid, ¿no? Y operan desde agosto. Entonces, hicimos con ellos un despliegue 100% online, como os decía. Nunca tuvimos que desplazarnos ni nada. Realmente todo eso ha sido acompañado vía herramientas digitales. Y entre el momento del primer contacto con el cliente y el momento del despliegue, de la primera reserva, de la primera interacción, pasaron en promedio 3 semanas, ¿no? Entonces es un despliegue muy rápido, cual sea el tamaño del cliente. Y la formación en el uso de nuestras herramientas pues ha sido con contenidos virtuales, videos tutoriales, documentación, que realmente ha sido muy impactante desde el momento cero hasta llegar a tener 0 incidencias desde el momento del lanzamiento a nivel de personas que no habían entendido, que tenían errores o cosas así, ¿no? ¿Por qué nos han contratado? Pues justamente por todo lo que os he explicado antes, ¿no? Al nivel de poder operar de forma automatizada la reserva de sus salas de reuniones, pero también de sus mesas de trabajo. Al final, pues fijaros que en ambos casos tenían una mesa, un empleado, ¿no? Entonces, 300 mesas, escritorios, más o menos, o un poco más, y más de 2.000 en 14 plantas por el otro lado. Pues era desplegar todas estas mesas para luego desactivar 2/3 para poder hacer que directamente un empleado podía reservar su mesa y entonces garantizar su sitio del poco que había disponible en caso de querer venir a la oficina, ¿no? Entonces, proponer e implementar un sistema de rotación sobre mesas, también haciendo que todas las mesas estaban bien ubicadas con la distanciación social. Y luego rescatar todo esto a nivel de histórico y de histórico de reservas
porque nuestro sistema permite cruzar todos estos datos en caso de contagio. Y entonces aquí, pues si hay una persona contagiada, directamente la empresa tiene una interfaz en la cual puede poner el nombre de esta persona y extraer todo el listado de las personas con quien ha podido estar en contacto gracias a el histórico de reservas, ¿no? Tanto a nivel de proximidad como a nivel de tiempo de proximidad, por el hecho que las reservas también tienen este componente temporal. Luego, pues no solamente mesas y salas, también gestión del acceso a los ascensores o a los comedores, ¿no? Porque otro problema de las oficinas y de las empresas son los atascos por la mañana, especialmente en torres de oficinas grandes. Entonces, si yo tengo una torre donde vienen con 14 plantas, 2.000 empleados, aunque puedo tener muchos ascensores por la mañana, si me vienen todos los empleados al mismo tiempo, entre las 8:30 y las 9, voy a tener un problema de capacidad y de aforo, ¿no? Porque aquí entonces vamos a tener seguramente retos a nivel de distanciación social. Entonces, también nuestras herramientas permiten pues nivelar los accesos, reservando no solamente una mesa de trabajo, pero también lo que es el acceso, un turno de acceso por la mañana, ¿no? Y entonces vamos estructurando todo lo que es el día a día de los empleados cuando tienen que operar y estar en la oficina. Y luego, pues como todo eso es un sistema llave en mano y en el cloud, pueden, cuando quieren, actualizar los planos, reordenar las mesas, esconder o no una parte de su inventario para poder gradualmente pues, ir incrementando el volumen potencial de mesas disponibles hasta llegar al 100% o al revés, reducirlo y hacer que solo una parte está disponible, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema en tiempo real tiene esta elasticidad que permite adecuarse a la realidad operativa de la empresa. Y entonces, pues hemos llegado a cubrir pues ya más de 5.000 reservas en estos últimos meses con 0 minutos de gestión para los equipos o de facility que se encargan al final de la gestión del inventario de mesas o recursos humanos, ¿no? Y ojalá hasta la hora pues sin contagio tampoco, aunque pues es algo que controlamos menos, pero seguramente hemos acompañado y ayudado en esto, ¿no? Y los equipos no solamente están informados, pero también están 100% autónomos, ¿no? Entonces pueden trabajar y ir a la oficina sin depender de nadie para tener pues una respuesta o no. Vimos unos clientes que antes tenían un Excel, ¿no? Que montaban algo parecido pero en Excel. Entonces, pues que así con más de 50 empleados, pues había una persona que tenía que revisar el Excel, que controlar que las personas que recibían mails, correos con peticiones, etc. Era mucho trabajo y mucho estrés por la responsabilidad que al final nosotros vamos totalmente pues resolviendo y simplificando. Solo para que lo tengáis, aquí es un poco pues una pincelada de lo que hacemos, lo tendréis también en estas diapositivas que os compartiremos luego, a nivel de cómo opera, ¿no? App y sistema de gestión desde el ordenador que permite cubrir muchos de lo que hemos hablado. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Pues que realmente, pues idealmente, no hace falta esperar mucho para implementar estas herramientas, porque es desde el momento cero que tienen valor, ¿no? Tanto porque permiten a los equipos de formarse rápidamente y tener un sistema de gestión de fácil implementación, de fácil adopción y que cubre todo esto, ¿no? Entonces, como mínimo es quitarse la tensión y la carga de trabajo que puede representar. Segundo punto es que es un tema urgente, como hemos dicho, ¿no? La urgencia COVID, es decir, es importantísimo de tenerlo ahora, especialmente en empresas o entornos que tienen una cierta masa crítica de personas, pero también es una muy buena apuesta a largo plazo, porque permite ya implementar políticas y disciplina sobre todo lo que es la flexibilidad laboral. Y volveré a este tema. Y bueno, no es solo sobre el tema teletrabajo, hay todo el tema de trazabilidad y de riesgo de contagio que permite cubrir, ¿no? Entonces, este tipo de herramienta, que sea la nuestra o otras, pues permite realmente cubrir todo este caso de uso de forma garantizada, ¿no? Y luego, punto 4, ofrecer esta agilidad que es de ajuste y optimización en tiempo real en frente a lo que son los casos, ¿no? Por ejemplo, ahora en Barcelona, en España y casi toda Europa, pues se está volviendo a confinar, ¿no? Entonces hemos pasado por un momento de encierre, luego de desescalada, que ha ayudado mucho entonces a volver a operar, pero luego ahora tenemos que reducir un poco pues todo lo que es la oferta de espacio, etcétera, ¿no? Entonces, pues la herramienta lo aguanta muy bien porque se puede hacer los cambios de forma inmediata.
ajustar los protocolos realmente es clave en el momento inicial y eso os permite ganar pues mucha cuota de agilidad en los pasos siguientes. Luego, no es solo teletrabajo, pero sí que es interesante quizá mirarlo desde este ámbito también, ¿no? Este antes y después del COVID, ¿no? Al final, en teletrabajo en España, pues en el año pasado era menos de 7% de las personas, de los empleados que podían disfrutar de una política similar, ¿no? O de teletrabajo. Y ahora en 2020, pues ya estamos en 72. O sea, o todo el mundo está teletrabajando porque toca, pero también la adopción es muy grande, ¿no? Y estos planes se van a implementar. Eso es un gráfico que solemos compartir para explicar un poco este caso de uso, ¿no? Que empezamos con una tendencia flex que estaba aquí desde hace años, pero nadie le hacía muchísimo caso, había muchos retos culturales también, y llega el confinamiento y lo desrumba todo, ¿no? Y entonces es como un altos y bajos de trabajo en casa, cambio de paradigma, cambio de cultura, y nos damos cuenta que es posible, es un poco un choque de transformación por el teletrabajo forzado, ¿no? Pero llegamos en la desescalada y entonces ya se vuelve la conversación en, pero a mí me gustaría seguir así, porque he entendido realmente el valor de esto, ¿no? Tengo más tiempo con mi familia, no gasto tanto tiempo en, uh, en los transportes, pero al mismo tiempo, pues mi casa no está tan bien equipada para esto, entonces vuelven otras preguntas y estamos entrando en esta realidad, ¿no? Hemos pasado de lo que nosotros llamamos el presencialismo al cubo, siendo este juego de palabra con el cubicle, ¿no? Que era este entorno de trabajo bastante antiguo, pero todavía presente, de una persona, una silla, una tarea, una herramienta, a realmente pues una tendencia flex que está explotando, ¿no? Con el equipo al centro de la atención, unos lugares que inspirar, el multitarea y herramientas más digitales, ¿no? Todo esto está llegando y las empresas se están volviendo locas para buscar esta solución y es una oportunidad. Es la oportunidad de construir desde hoy pues estas empresas de mañana porque las herramientas que podemos implementar por el COVID son las mismas que vamos a aprovechar para realmente seguir con esta transformación. Y nuestra visión realmente pues es esto, ¿no? De una empresa líquida, al final donde cada uno puede disfrutar de una red distribuida de oficinas y de tener estos equipos con una forma de trabajar que es mucho más flexible. Desde una sede principal hacia unas oficinas satélites, pensando, por ejemplo, pues en un banco, ¿no? Tiene este mix, con luego pues otros tipos de entornos que van complementando. Obviamente casa se puede quedar con una opción válida, pero en complemento con los coworkings o también cosas que vemos apareciendo como los hoteles o, y he puesto la palabra a propósito, el Work Café, que es un café coworking que creo que aquí en Chile tenéis uno de los pioneros que es bastante consolidado, que es Santander, ¿no? Que justamente está en esta transformación desde el lado del servicio para su estrategia con sus clientes, pero que cubre mucho al final esta visión que os comentamos ahora, ¿no? Y más podemos ofrecer conectividad, pues mejores opciones para todos los empleados y mayor agilidad y flexibilidad para todos los equipos, ¿no? Y las empresas. Al final eso es, ya apostar por este futuro que no solamente, y por eso este cuadro ahora, es la gestión de los espacios, sino que es la agregación de todo lo que es el día a día de un empleado en una empresa que quiere ser al nivel de interacción máximo con sus equipos, con servicios, informaciones, restauración, tema de vinculación social, online o offline, presencial o virtual. El tema de soporte con canal de chat o cosas que son muchísimo más adecuadas hoy porque estamos acostumbrados a WhatsApp y no a los intranets de la antigua generación. El tema de movilidad, de actividades, ¿no? Un poco, pues aquí tenéis el 360 de cómo se están reinventando las empresas con una aceleración de toda esta tendencia por el tema COVID. Porque al final, pues, no es solo un tema de cómo vaya a preparar ahora la desescalada. Lo que vemos también como tendencia de fondo es que las empresas dicen, pero ¿cómo voy a motivar a mis equipos para que vuelvan a la oficina? Porque uno, quizá todavía hay un tema y un contexto muy pesado de contagio y de COVID, entonces si no puedo garantizar que todo está como en un entorno seguro, pues más difícil. Pero además, si yo estoy trabajando muy bien desde casa como empleado, ¿por qué tengo que hacer una hora de transporte por la mañana para venir a una oficina donde voy a tener quizá un poco más de interacción, pero más distracción? Entonces, pues aquí es el reto nuevo de las oficinas a medio plazo,
es de darle la vuelta a qué hacen y cómo lo hacen para realmente pues, hacer que el lugar de trabajo sea de nuevo algo motivador, ¿no? Para que los equipos estén, aunque sea de una forma diferente y más reducida. Entonces, ¿qué nos piden nuestros clientes para el año que viene? Exactamente lo que acabo de decir. Incentivar la vuelta a la oficina con algo que ya tenemos, que es todo el tema de gestión de eventos, por ejemplo, con actividades de bienestar que permiten pues, trabajar sobre sentirse bien en casa, tener pues, todo lo que hace falta desde el mobiliario hacia la postura, hacia también pues, una cierta disciplina en cuanto a conciliación. Vida laboral, vida personal, ¿no? No hacer horarios demasiado descuadrados, todas estas cosas. Y el team building, ¿no? Cosas que permiten pues, volver a crear vinculación entre los equipos en entornos un poco más pues, distribuidos, ¿no? Que es un reto importante. Nos piden también más automatización, nuevas reglas para las reservas, para hacer el hot desking, porque han entendido que pueden reducir metros cuadrados, que los equipos están dispuestos, pero que hace falta entonces pues, más herramientas para gestionar toda esta inteligencia, ¿no? Es el smart working desde el entorno de trabajo, más tracking, porque todo lo que son datos, big data, les ayuda a entender mejor qué tipo de patrón de consumo se está haciendo de las oficinas y pueden adecuar mejor la oferta de servicio y la optimización de los metros cuadrados, de los costos. Y el IoT también va en este lado, ¿no? Entonces, a más automación, pues menos nivel de manualidad en cómo vamos operando. Y entonces, todo eso ayuda a simplificar el teletrabajo. Si las empresas quieren seguir fomentando el teletrabajo, hay una parte que toca a los gobiernos de fomentar un cuadro legal que lo acompaña, pero también hay todo un tema de poner en las manos de los equipos pues todo lo que es necesario para que eso funcione bien. Desde la funcionalidad de gestión de equipos remotos, es decir, que yo tengo dentro de la app la posibilidad de reservar otros sitios de trabajo, que puede ser los work cafés, los coworkings, otras cosas, con un sistema de gestión de los cobros uniformado para que no se convierta en un follón de notas de gastos, pero también pues todo el tema de ofertas adicionales, como decía, ¿no? de servicios y acompañamiento. Entonces, realmente esos son los retos que se están poniendo las empresas para el año que viene. En España hay grandes empresas como Zurich Seguros, Siemens o otros que ya han anunciado que van a reducir sus espacios de trabajo de la mitad, menos 50% de metros cuadrados, y que van a fomentar pues todas estas iniciativas para fomentar esta flexibilidad, ¿no? Y sobre todo impactar en el bienestar y la productividad de los equipos, haciendo que el tema ir a la oficina cada día no sea tan imprescindible. Estamos pensando realmente pues esto, ¿no? En este futuro flexible, donde pues hay trabajo flexible, hay más felicidad, hay más posibilidad de combinarlo con su vida personal y profesional. Hay equipos distribuidos e inclusivos y eso quiere decir más agilidad para la empresa y para todos. Es más tecnología y eso también, pues, más eficiencia, ¿no? En el día a día de la empresa. Y son más servicios, pero quizá menos espacio. Y entonces, al final de todo, también es un ahorro para la empresa que tiene menos costes fijos, algo más de coste variable, pero que puede entonces organizar mejor y que impactan menos en la cuenta de resultado. Vemos que también eso tiene un impacto increíble sobre lo que son los territorios, ¿no? Entonces, hay otro reto luego que es cómo podemos acompañar estos movimientos desde las empresas y las personas para fomentar que haya una mejor organización territorial, porque si una parte de los profesionales no tienen que venir en el centro de la ciudad cada día, pues es un estrés menor sobre las infraestructuras y es más riqueza que está distribuida pues quizá en los afueras, ¿no? de las ciudades, ¿no? Entonces aquí hay un tema luego de planificación de la ciudad que creo que a largo plazo pues tendrá muchísimo sentido y se hará más visible, ¿no? Ahora mismo la verdad es que estamos en esta transición, ¿no? Entonces, desescalada o reescalada en función del momento, solución COVID a corto plazo, con visión de la inversión y del retorno que se puede hacer con la implementación de esto para un año que viene, pues quizá con más crecimiento o con un retorno a algo de normalidad, aunque sea una nueva normalidad, como se dice, con la oportunidad entonces de cosechar lo que se ha podido implementar y hacer de transformación en estos momentos, ¿no? Nuestras recomendaciones o los consejos que os podemos compartir es no tardar en la implementación.
empezar ya a valorar y validar qué solución nos puede ir bien o mejor, porque realmente pues, no hace falta, es decir, desde el momento cero ya os dará mucha utilidad, aunque el uso que podéis hacer en el momento ahora puede ser menor, pero solo puede ir a más, ¿no? Entonces, tenerlo implementando es ganar en mucha agilidad en el momento luego de necesitarlo, ¿no? Y ya tenéis cubierto la fase inicial, que es al final la más compleja quizá, que es la reflexión. Pensar a largo plazo, es decir, las herramientas que podéis implementar y los procesos que sean procesos que os van a ayudar a seguir esta transformación digital, esta transformación de los equipos, que al final pues nos toca hacer todos, y hemos visto que las empresas ganadoras en este momento de crisis son las que ya tenían este trabajo hecho, y a veces es un trabajo que no era prioritario, pero se ha vuelto estratégico. Pensar en el equipo, al final, pues ahora mismo, pues para cada uno de nosotros es mucho sufrimiento, ¿no? Esta incertidumbre, este estrés de la configuración que tenemos a nivel laboral. Cada vez que podemos enfocarnos en las personas, pues ganamos también aquí en aprendizaje y en impacto, también en el negocio. Y buscar la agilidad. Al final, siendo una empresa ágil, pues vamos resistiendo muchísimo mejor a las crisis, tanto esta como las que vienen, ¿no? Aunque pues a veces hay cosas que no podemos muy controlar, y si el negocio está directamente impactado por el COVID, quizá poco margen hay, ¿no? Pero para todos los demás es una muy buena ventaja de oportunidad. Entonces eso, ¿no? Aparece la oportunidad de implementar soluciones que responden a la urgencia de gestión del tema COVID, pero que a la vez permiten apostar por un futuro que es ágil y más eficiente. Entonces, aquí está el mensaje, ¿no? Quizá por mi gorro emprendedor siempre veo la oportunidad, aunque son momentos de crisis, ¿no? Y lo que quizá podemos empezar a evitar, pues son estos tipos de carteles que salió en las redes, en Twitter y LinkedIn en los últimos meses de confinamiento, donde una madre que estaba en videoconferencia pues había puesto este cartel delante de su puerta, ¿no? Mamá está en una reunión hasta las 11, no entrar. Y la respuesta a las preguntas que eso estáis haciendo seguramente están en estas etiquetas, ¿no? Arriba en la planta 1, en la lavadera, no sé lo que hay para comer esta noche, o está en tu cama, o un trozo de fruto, ¿no? Creo que tiene muchísimo cariño, pero quizá podemos hacer algo mejor para que el cotidiano, el día a día no sea tan complejo. Muchísimas gracias, y creo que tenemos tiempo aún para, bueno, seguramente unas interacciones y vuestras preguntas, y me encantaría escucharos. Muchísimas gracias, Julien, por tan interesante exposición. De verdad que ha sido desafiante todo este año en procesos de adaptación. Ahora vamos a realizarte algunas preguntas que me han hecho llegar. La primera de ellas trata de que, en general, las políticas de retorno de las compañías presencial están siendo voluntarias o obligatorias en Europa. Hay ambos, o sea, al final también aquí hay diferentes actores, ¿no? Hay los gobiernos y luego hay las empresas, ¿no? Entonces los gobiernos lo que están principalmente haciendo son las recomendaciones, aunque insistiendo mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, pues recomiendan mucho el teletrabajo, el trabajo flexible cuando es posible. Luego toca a las empresas definir si lo hacen o no. Y aquí la verdad es que hay un gap bastante importante entre la tipología de la empresa, por su madurez en cuanto a digitalización de sus procesos, y también por su cultura. Entonces eso a veces es donde vemos que hay choque, porque hay fotos que salen, ¿no?, en las redes también de los metros de Madrid o de París, donde hay mucha gente aquí, ¿no?, que además añade muchísimo estrés a la hora de percibir nuevas reglas de confinamiento. Pues mi percepción es que está debido también a estas dos cosas, ¿no? Tanto por si la empresa no está digitalizada y que hay una necesidad imperia de seguir operando, pues quizá los empresarios pues piden a sus equipos de volver a la oficina, pero les falta quizá poner en marcha esto, ¿no?, que también es una inversión. Entonces, aquí lo que os recomendaría es justamente darle esta vuelta, ¿no? Hasta qué punto se puede aprovechar el momento para gradualmente ir digitalizando y ganando cuota de flexibilidad cuando, o aunque no estaba presente en el momento inicial.
Perfecto. Antes de continuar con la siguiente pregunta, les recuerdo que en el chat hemos dejado una encuesta para que nos den su opinión acerca de la sesión. Ya, la segunda pregunta que me han hecho llegar es, ¿la pandemia ha generado una liberación de espacio físico y metros cuadrados? ¿En cuánto se ha reducido en promedio la infraestructura de las empresas? Entonces, muy buena pregunta, porque es un caso muy interesante. Nosotros al final, creo que hay no nacimos de la pandemia, ¿no? Daisk es una empresa que lleva ya 4 años, somos startup todavía, pero trabajamos con grandes cuentas en toda Europa y más allá, espero. Nacimos desde la visión de poder justamente agilizar, ¿no?, el acceso a las oficinas y a los entornos de trabajos para las empresas y entonces fomentando la movilidad de los empleados. Entonces ya la visión estaba bastante clavada, solo que obviamente la transformación digital a veces lleva tiempo. Entonces, con nuestros análisis, antes de la crisis, ya sabíamos que un 30% de los metros cuadrados de las oficinas estaban vacíos, por muchas razones. Por el hecho que tienes dentro de una empresa un equipo comercial que tiene que estar pisando campo para vender, aunque ahora hay televenta, ¿no? Pero básicamente hay esto. Luego ya unas políticas de conciliación y de flexibilidad que hacía que unas personas no estaban. Y también porque cuando estás en la oficina la mayor parte del tiempo es también para interactuar con tus colegas. Y entonces estás reunido en unas salas de reunión y entonces tu escritorio queda vacío. Entonces si sumas todos estos casos de uso, los facility managers nos decían, sí, sí, ya lo sabemos, tenemos 30% de nuestros metros cuadrados alquilados en fijo que ya están vacíos y tenemos que optimizar esto, ¿no? Y luego, pues, pandemia, encierre total, 100% de desocupación, ¿no? Y ahora está entre el 20 y 40% de ocupación. Y lo que prevén las empresas para el año que viene y se han puesto objetivos, por ejemplo, Fujitsu, ¿no?, una gran empresa internacional japonés con 80.000 empleados en el mundo, ya se ha marcado como objetivo que en marzo de 2022 van a reducir de 50% sus metros cuadrados alquilados. Siemens igual. Entonces, ya tenemos este marco, digamos, que es orientativo porque puede variar en función de la empresa, pero que básicamente lo que las empresas están implementando ahora va a ser rotación de mesas. Y entonces me quedo parte de la semana en casa y parte de la semana en la oficina. Y lo que nosotros recomendamos es que sea un tercio, un tercio, un tercio. Unos días en casa, unos días en espacio tercero y unos días en la oficina. Y con esta rotación, pues obviamente puedes tener una mesa, 2 o 3 personas. Claro, claro. No, yo creo que respondiste ya la pregunta que Leonora nos realizó de cómo nació DAISC. Vale. La pandemia. Lo puedo matizar un poco más. Nosotros nacimos con una idea muy concreta. En Europa existe, y creo que en Chile también, lo que son incentivos fiscales por todo el tema de ticket restaurant, por ejemplo, ¿no? Es decir, la empresa te puede pagar una parte de tu salario en una bonificación que se convierte en esto, ¿no? Unos cheques restaurantes que permiten pagar la comida, etc. Nuestra visión es decir, el teletrabajo va a crecer, vamos hacia empresas más flexibles, entonces queremos poder ofrecer a las empresas una solución que es el ticket coworking, ¿no?, o el ticket de espacio de trabajo, justamente veniendo en complemento a eso. Entonces, eso es la visión inicial. Desde esta visión, para ejecutarla, nos hemos dado cuenta que faltaba las herramientas de gestión de los espacios de trabajos flexibles. Yo como empleado, si busco una mesa alrededor de donde estoy, pues no tengo nadie que me dice qué hay disponible, ¿no? Es como en otros sectores como un Airbnb o Uber, hace falta agregar toda la oferta para hacerla disponible y fácilmente consumible, ¿no?, para el cliente final. Y por el otro lado, las empresas no tenían una solución para gestionar fácilmente esta oferta, esta propuesta para su flota de empleados. Y entonces lo que hemos ido desarrollando es la gestión de los espacios para cualquier tipología de espacio, como os comentaba, oficina, coworking, hoteles, porque todos están ofreciendo estos servicios, y la parte de la gestión para empresas de este ticket coworking,
pero además ahora lo que está ocurriendo es que las empresas también están necesitando el otro, ¿no? Y entonces hacemos Claro. un 360 con nuestro producto y nuestra tecnología. Perfecto. ¿Y cómo ves la tendencia de esa incorporación de ese tipo de soluciones en Latinoamérica? ¿Ya tienen casos de éxitos aquí en la región? No lo tenemos todavía, pero estaría encantado de poder contarlo en las próximas sesiones. Yo creo que en unas cosas podéis estar igual o mejor que en Europa, porque en unos gobiernos en Latinoamérica pues ya han puesto en marcha pues políticas de teletrabajo que van muchísimo más allá de lo que hay en Europa, que son muy positivas. Lo que vemos es que hace falta productos como el nuestro, como para conectar, ¿no?, toda la oferta y demanda y estructurarla, y que es una muy buena oportunidad de entrar en estos mercados, además con la expertise que llevamos del sector, para acompañar y estructurar, ¿no? Y además con estos retos que en Latinoamérica puede ocurrir en grandes ciudades, de atascos, de probabilidad de retos de movilidad, ¿no? Para Ujú. todas las personas, especialmente esto, ¿no?, en los movimientos pendularios de los horarios laborales. Y luego, pues vemos mercados como en Santiago o en el país mismo, donde pues iniciativas como el Work Café de Santander, pues está confirmando, ¿no?, estas tendencias y además pues el enganche que hay, ¿no? Porque tuve la suerte de estar en Santiago el año pasado, antes de las múltiples crisis, tanto por aquí Francia, España como Chile, y la verdad es que fui impresionado por el nivel de modernización del país. Obviamente Ujú. fui unos días en el centro, pero también por el éxito, ¿no?, de este formato. Y eso para mí es un buen indicador de la disponibilidad de los profesionales de operar de esta forma, ¿no?, con más flexibilidad y con este tipo de servicios. Entonces creo que hay una gran oportunidad en Chile. Ahora sería buscar y ver cómo podemos pues, darnos a conocer y entrar con unos casos ya de uso. Y ustedes, para continuar con una pregunta similar, ¿ustedes han implementado este tipo de soluciones también en universidades o tienen experiencia o casos de éxito para la academia? Entonces, aquí en Barcelona, pues estamos en un proyecto bastante grande con una business school Mm. que justamente pues, nos ha seleccionado porque quieren hacer un poco, si os acordáis en la presentación, pues cuando había esta rueda con todos los servicios, pues es Ujú. justamente hacia dónde va la business school. Es no solamente ofrecer una gestión de aulas, sino realmente poner en la mano de cualquier alumno una app que va centralizando realmente pues, todos los servicios al cual puede acceder, desde la red social, la interacción con la escuela, con los contenidos, con los eventos, y luego conectar con otros sitios de la ciudad que le permite al alumno pues, tener un respaldo en cuanto a espacio de trabajo, ¿no?, que no se quede solo en la biblioteca pública, sino Claro. que también puede hacer interacciones en unos entornos coworkings que son también viveros de talento y de proyectos. Entonces, estamos en Barcelona ya con esto y luego pues escalar también en otros casos de uso. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿ustedes proveen solo el software o también asesoran en el layout y reacondicionamiento del espacio físico? Nosotros nos encargamos de la parte de tecnología, del software, pero Ujú. trabajamos con partners que justamente tienen esta expertise, ¿no? Entonces, que son consultoras que trabajan sobre todo el tema de reforma, diseño, o consultoras que trabajan sobre el tema de transformación digital, ¿no? Son dos cosas diferentes. Hay uno que son procesos y cultura, otros que son puramente pues, obras y más Mm. allá. Y luego, entonces tenemos nuestra red de partners que nos permite pues, a un cliente, cuando hacemos nosotros el primer contacto, en función de las necesidades, de poder entonces ofrecerle los buenos contactos. Aquí en Europa y luego, pues, en función de con quién trabajamos, pues eso se puede escalar también en otros continentes. Claro, claro. La siguiente pregunta sería, ¿la herramienta DAIS cuenta con indicadores de gestión y productividad? ¿Qué entiendes por gestión de productividad? Es cuando por colaboradores, en cuanto a la gestión y productividad por parte del colaborador que utiliza, el usuario final de... Vale. Ayudamos a esto, pero creo que diría de forma más transparente que no somos una herramienta de gestión de tareas o de seguimiento de objetivos, ¿no? Pues hay muchas cosas que existen y no vamos a competir, ¿no?, en esto.
Entonces, pensar que nosotros estamos aquí para dinamizar y agilizar todo lo que son las interacciones entre un espacio, una comunidad de personas y todo lo que son sus contenidos y servicios que ofrece. Entonces, es la interacción con un edificio y lo que hay dentro. Luego, todo lo que es tu parte de gestión laboral lo vas a tener con un Microsoft 365, con un SAP o con otras apps que vas a tener. En casos muy grandes de proyectos con grandes corporaciones, se está valorando, y son proyectos muchísimo más de macro, ¿no? Integraciones, ¿no? Para que justamente se simplifique. Pero eso es un poco más marginal, ¿no? Lo que suele pasar es más una convivencia de ambas soluciones. Sí, eso se relaciona mucho a la última pregunta que me habían hecho llegar, era si Days tiene la capacidad de integrarse con esas otras aplicaciones de seguimiento y tracking. Es nuestro core. Digamos que nosotros trabajamos mucho la parte de integración justamente para adaptarnos en casos de clientes. Dentro de un contexto que más de, al final eso es un poco la mecánica de nuestro negocio, ¿no? Somos en un entorno B2B, como se dice, ¿no? Entonces vendemos a empresas y suelen ser empresas medianas a grandes, ¿no? En este caso, pues tienes que poder integrarte de una forma directa o indirecta, ¿no? Adaptando el caso de uso a lo que es realmente la necesidad del cliente final. Entonces, eso puede hacer variar lo que es el proyecto, tanto en su arco temporal como en su presupuesto. Lo que solemos hacer es empezar por fases de despliegue de forma muy ágil. Hay una adopción bastante grande del cliente y luego vamos añadiendo pues capas, ¿no? a la cebolla, añadiendo pues complejidad o más integraciones que permiten pues maximizar la integración, los servicios y manteniendo la sencillez de uso para el empleado final. Perfecto. Muchísimas gracias, Deix. Les recuerdo de que tienen en el chat la encuesta para evaluar y recibir feedback de esta sesión. Tal como lo dijo Julien, vamos a compartir la presentación. Va a estar la grabación de este webinar en nuestro espacio de YouTube, en Club de Innovación. Y nuevamente, gracias, Julien, por el tiempo y la disposición de compartirnos todas estas experiencias y tendencias en Europa relacionadas al regreso seguro a las oficinas. Os agradezco a vosotros. Tenéis mi contacto en la presentación, así que por favor conectar con LinkedIn y no dudar en conectarse y preguntar más cosas si necesario. Y mucho ánimo por lo que está por venir. Sí, mucho ánimo también para allá. Muchas gracias, Julián. Adiós. Adiós.